días, iglesia. Hoy le pido que disponga su corazón a adorar a nuestro Señor Jesús y que también disponga su corazón para darle toda gloria, honor y poder y para creer lo que usted está cantando. Entonces, antes de empezar, pongamos este tiempo en las manos del Señor. Bueno, Padre, hoy te damos gracias por este momento, Dios. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar acá, Señor, conectados. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte, nos permites honrarte y glorificarte, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a darte toda gloria y honra, Señor, en este momento y que nuestra alabanza sea verdadera y sea grata a ti, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, ¿sabe? Hay algo en la creación que en lo personal me encanta y es el cielo de noche. Las estrellas me parecen hermosas porque cuando yo veo el cielo, cuando es de noche, el cielo es todo oscuro, es súper oscuro, pero ahí están, pues aparte digamos de la luna que refleja la luz del sol, están las estrellas que también dan luz. Y las estrellas están esparcidas y están en todo el cielo, en todo el cielo, pues en la noche. Y eso me parece muy hermoso y pues no sé, también me pone a reflexionar mucho en nuestra vida como hijos de Dios, porque en el mundo, estamos en el mundo y en el mundo es como todo ese pecado. Eso es oscuro, que es digamos el cielo en la noche, pero nosotros somos como las estrellas, ¿sí? Como aquellas luces que van alumbrando en distintas partes del mundo y a veces creo que nos da pena tal vez predicar y ser luz y entonces ponemos esa luz debajo del cajón o nos escondemos y no somos luz en el mundo. Pero si usted ve las estrellas no se esconden, sino que están ahí alumbrando tal vez poco a poco la noche. Entonces hoy le invito a que usted crea que usted es la luz del mundo y que, pues bueno, Cristo es la luz del mundo, pero nosotros reflejamos su luz. Y le pido que también cada día se arme de valor y se alimente de la palabra de Dios para mostrar su luz a otras personas. Y obviamente no solo tienes que, no sé, uno piensa que a veces solo los misioneros son la luz o así, pero no, uno puede ser la luz con mis vecinos, en mi trabajo o así. Entonces hoy le invito a que usted crea que usted es un instrumento que refleja la luz de Cristo y que somos luz en este mundo. Deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Tu gloria, esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz.
que si puede en su casa darle un aplauso al Rey de Reyes, a la luz del mundo que es Cristo. Le invito a que lo haga, que celebremos la presencia del Señor. Y amado Padre, te queremos dar gracias por la cruz. Hoy te pedimos que con tu luz alumbres nuestra vida y nos indiques, Señor, qué está mal en nosotros. Hoy volvemos nuestra mirada a la cruz. Padre, no queremos que la cruz, que Cristo sea un componente de nuestra vida, sino que sea el centro de nuestra vida completa, de nuestra área financiera, emocional, espiritual. Que tú seas nuestro todo, Jesús. Padre, que nuestra vida esté centrada en ti, Jesús. Queremos que tú seas el centro, queremos que tú seas nuestro todo. Y por eso te pedimos, volvemos nuestra mirada a la cruz. Hoy te pedimos que nos llenes de ti, Señor. Y hoy te decimos, aquí estamos, Dios. Aquí están tus hijos, dispuestos a vivir vidas centradas en ti, Jesús. Y tus hijos están aquí, Señor, anhelando tu presencia, anhelando tu llenura, Señor. Porque reconocemos que el único que verdaderamente puede saciarnos eres tú. Por eso te alabamos y te pedimos que nos lleves a la cruz, Señor. Y que nunca olvidemos lo que tú hiciste por amor de nosotros, Señor.
Señor, hoy nos negamos a nosotros mismos, a nuestros deseos, para que seas tú el Señor de nuestras vidas, Señor. Y Padre, que nunca se nos olvide de dónde nos has sacado, Señor. Nos has hecho libres, nos sacaste de la esclavitud del pecado, de la muerte que nos tenía atados, Señor. Allí donde estás, dale gracias al Señor por haberte sacado de donde estabas, porque fue por su gracia y misericordia que Él nos escogió y nos redimió. Señor, gracias porque tu sangre nos redimió. Tú eres el Cordero sin mancha, Jesús. Y creemos que en tu sangre hay poder. Por tu sangre fuimos hechos libres, Señor. Por tu sangre fuimos hechos hijos. Y tenemos un hogar, un Padre, una familia en Cristo. Y tenemos una posición de hijos. Somos coherederos con Cristo, somos redimidos. Señor, te damos gracias por tu sangre. Gracias por habernos escogido, Señor. Porque aún sin merecerlo, porque aún cuando te damos la espalda, tú nos escogiste a nosotros, Señor. Y por eso te damos gracias, Jesús. Te alabamos, Señor. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá.
te damos gracias por este momento. Te pedimos que nos ayudes a confesar cuán grande eres, Señor. Que nos ayudes a proclamar tu poder, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias por aquel sacrificio, porque diste todo por nosotros aun cuando no lo merecíamos, Señor. Y ese es un acto de amor incomprensible, Señor. Hoy te damos gracias por este momento y ponemos en tus manos la palabra de hoy para que seas tú hablando a nuestros corazones y que nos ayudes a vivir cada día más conforme a tu palabra y a tu voluntad, Señor. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Hola mis amados hermanos, reciban un abrazo fuerte, un cordial saludo para todos y cada familia. Y bueno, esperamos que con la bendición de Dios todos estén muy bien. Y después de la alabanza, después de haber adorado al Padre, pasemos a la palabra. Hoy Dios trae un mensaje especial para cada uno de nosotros. Hoy Dios quiere alimentar nuestra fe en esos momentos de dificultad. A veces nosotros no sabemos cómo opera la fe, o nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces hoy Dios trae una palabra bien interesante. Y bueno, pues lo mejor que podemos hacer en este momento es encomendarnos al Espíritu Santo para que Él hable a nuestros corazones, para que Él nos hable a cada uno de nosotros y poder tomar lo que Dios tenga para cada uno. Vamos a orar y a disponer de corazón este momento para el Señor. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por este momento. Te doy, mi Señor, toda la honra y toda la gloria, bendito Señor. A ti, Espíritu Santo, amado Señor, te pido con humildad, Señor, con respeto y con honra, que tomes el lugar, Señor, en cada uno de los hogares. Señor, que tu presencia llegue aquí también, Señor, para que nosotros podamos predicar el Evangelio de la verdad. Ese Evangelio, Señor, que Jesucristo nos dejó para ser predicado, pero ceñidos a la palabra. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos hablar la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, que podamos testificar el nombre de Dios y que podamos, Señor, ser esa luz que tú quieres que nosotros seamos en cada lugar donde estemos, Dios. Te bendecimos, mi Señor, y te doy la gloria. Quiero bendecir cada familia que se está conectando, Señor. Quiero bendecir cada persona, Señor, que hoy tal vez está necesitando de esta palabra, para que tú puedas, Señor, mostrar y que tú nos permitas, Señor, digerir esta palabra, desmenuzarla y entender la palabra para que la podamos llevar a la práctica, Señor. Te bendigo, Dios, y te glorifico, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy la palabra que Dios nos trae nos habla acerca de la fe. ¿Y quién no necesita de la fe? ¿Quién no ha hablado de la fe? ¿Quién no ha usado versículos que tienen que ver con la fe? De hecho, hay versículos que están muy mal utilizados, que están descontextualizados, pero que la gran mayoría de la gente utiliza y ya al final se termina convirtiendo como una especie de muletilla o una especie de una frase tan repetida que llega al punto en que casi que es tan repetida y tan usada que carece de sentido. Pero hoy vamos a ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver algo nuevo a través de su palabra y vamos a estudiar en Hebreos 11. Este capítulo en la Biblia, ¿sí? la Biblia de las Américas la titula como La fe y sus héroes, porque realmente se necesita. Vamos a ir mirando poco a poco. Esto creo que no lo vamos a desarrollar solo en una prédica, porque se nos iría más, y quiero que estudiemos al detalle los héroes que menciona Hebreos 11, ¿cierto? Y entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta qué fue lo que marcó en la vida de cada personaje para que fueran colocados como héroes en la misma palabra de Dios. La enseñanza que tenemos para hoy
la he titulado La fe no es emoción, es convicción. Y lo digo porque en ocasiones, lo que les decía, hay versículos tan mal utilizados que ya terminan convirtiéndose en emocionalismo, y muchos de estos versículos bíblicos han sido distorsionados de tal manera, ¿cierto?, que sean manipulados en pro de una causa o en beneficio de una persona. Pero eso no es lo que nos llama la palabra de Dios. Vamos a mirar, vamos a ir a Hebreos 11, por favor, abran sus Biblias y vamos a empezar a estudiar lo que dice la palabra. Voy a leerles algunos versículos porque vamos a irlos trabajando poco a poco. Entonces vamos a empezar. Hebreos 11, versículo 1. De 1 en adelante, y voy a parar hasta cierto momento para ir explicándoles. Dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Versículo 7: mire que ya me ha mencionado dos héroes, uno Abel, otro Enoc. Vamos por el tercero. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Vamos al cuarto. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Otro héroe, en este caso es una heroína. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir aún, pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Más adelante me menciona a otros héroes de la fe, como Jacob, como José, como Moisés, y no da tanto detalle, y los dejamos para una posterior reunión, porque hoy me voy a centrar tal vez en los dos primeros héroes que menciona la palabra. Pero antes de ir allá, yo quiero que veamos algo, y es empecemos a hacer el análisis de lo que es el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos. Dice la palabra: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo que yo les decía, este versículo tal vez es de los más usados y todo el mundo casi que se lo sabe, ¿cierto? Pero es tan mal usado porque está sacado del contexto. Si nosotros miramos, dice ahora bien, ese ahora bien implica que me está enlazando el capítulo 11 de Hebreos con el capítulo 10, ¿cierto? Casi que en el capítulo 11 me va a dar una claridad respecto de lo que el capítulo 10 de Hebreos me venía hablando. Dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, vamos a mirar cómo se puede manejar mal este versículo.
Y este versículo me habla de dos cosas importantes: certeza y convicción. Entonces, ¿cómo es que la gente maneja mal este versículo? Este versículo lo maneja mal porque la gente dice: yo tengo la certeza de que esto o aquello lo voy a recibir. Yo tengo la convicción de que esto se me va a dar. Yo tengo la certeza de que Dios me va a dar esto o aquello. Pero sucede algo muy importante. Y es que la certeza de algo o la convicción de ese algo que la gente dice tener o dice creer, muchas veces está solo en su mente. Es decir, hay gente que anhela algo o desea cosas, pero eso está en su propio sentir, y entonces ellos empiezan a sentir certeza de eso que ellos quieren y empiezan a creer que tienen una convicción de fe para recibir lo que ellos tanto anhelan. Pero ahí hay un gran error. Hay un gran error porque es que la certeza es dar por cierto algo. Pero tú no puedes dar por cierto algo de lo que Dios no te ha hablado. Tú no puedes dar por cierto algo que está solo en tu propia mente. Por decir algo, alguien podría llegar y decir en determinado momento que él tiene la certeza de que puede volar y subirse a la Torre Colpatria y lanzarse al vacío, ¿cierto? Y él puede decir que tiene la plena convicción, y a eso le llama fe, de que lo va a lograr. Con toda seguridad no lo va a lograr, porque primero eso está violando todos los principios naturales, y al violar los principios naturales está violando un principio bíblico. Entonces ahí no puede haber certeza. Mucha gente quiere, no, es que yo tengo la certeza de que Dios me va a dar un carro, de que Dios me va a dar esto, de que Dios me va a dar aquello. Y lo que te decía al comienzo, muchas veces la gente toma este versículo para manipular a otros en lo financiero. Y es allí donde nosotros no podemos caer en ese error. Y tenemos que tener cuidado de que en qué creemos y a quién le creemos. Es decir, hay personas que ponen la fe en la fe, y entonces terminan convirtiendo la fe en una fuente de energía, en una fuente de positivismo, en una fuente de, bueno, la verdad no sé cómo se llama eso, pero sí, es como ese positivismo, es como eso, bueno, no sé, como esa energía que me hace creer que todo será posible, de que yo todo lo puedo lograr, ¿verdad? Eso no es fe. Y vamos a mirarlo como nos lo enseña Hebreos 11. Entonces, hay algo que vamos a mirar para que aprendamos a mirar que no es fe. Y es lo siguiente: ¿cómo puedo tener certeza de algo? ¿Cómo puedo tener certeza de que algo va a pasar? ¿Sí? Pues sencillamente, puedo tener certeza de que algo va a pasar porque Dios lo ha prometido en sus escrituras. Por ejemplo, va a haber un rapto de la iglesia. Eso va a pasar, ¿cierto? Yo tengo desde ya la certeza, así como en algún momento, ¿sí?, Abraham, ¿sí?, tuvo la certeza de que él sería padre de multitudes, ¿cierto? Y le creyó al Señor. Más adelante vamos a mirar algunos versículos que me hablan al respecto, ¿cierto? Tuvo esa certeza sin haber visto, y muchos creyeron que vendría el Mesías sin haberlo visto y no lo vieron, ¿cierto? Entonces nosotros creemos y tenemos la certeza, porque la palabra de Dios lo dice, que habrá un rapto para la iglesia. Entonces nosotros empezamos a tener certeza de que eso va a acontecer porque lo hablan las escrituras. Cuando tú tienes una necesidad de algo y te metes en una relación con Dios, una relación muy estrecha, muy personal, y empiezas a buscar en la palabra, y a la luz de la palabra sientes que llega el momento en que alguna palabra la tomas para ti, te empieza a dar esa certeza de que Dios algo hará frente a la situación que tú planteas, frente a la necesidad que tú estás planteando. Viene otra cosa, la certeza. La certeza es dar por cierto algo. Y te digo algo, es necesario que esa certeza, para que esa certeza se dé, es eminentemente necesario
conocer a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios y sabes que Dios te ha hablado por la palabra, también vas a saber que Dios nunca falla. Dios nunca ha fallado. Y créame que el primer nombre registrado de que Dios falla no será ni el tuyo ni el mío. Por el contrario, como Dios nunca falla, tú y yo escribiremos una nueva historia de fe para nuestras generaciones, para los que nos rodean, y testificaremos a ese Dios que concede los deseos del corazón. ¿Ven? ¿Cómo puedo tener convicción? Entonces, tengo certeza porque Dios me ha hablado, pero tengo convicción porque conozco a Dios. Entonces, cuando yo conozco a Dios y en la medida en que yo estudie la palabra y voy profundizando acerca de quién es Dios, tengo convicción de que lo que yo pedí, de que la palabra de Dios me habló, se hará. Más aún, Dios me puede decir en determinado momento un no. Y créame, por más que yo intente cambiar esas circunstancias, ¿cierto? Difícilmente lo lograré. Y entonces, la convicción se da en la medida en que yo conozca a Dios. La convicción es la que mueve mi vida en torno a la promesa. Es decir, así como Dios le dijo en determinado momento a Abraham: hey, tienes que salir de tu casa y de tu parentela, ¿verdad? Y Abraham toma la palabra que Dios le da, ¿cierto? Él la toma como cierta, tiene la certeza de que lo que Dios le ha dicho lo va a cumplir, genera esa convicción y su vida empieza a ser transformada. ¿Cómo? Él sale del lugar donde habitaba, él sabe de ese lugar de su comodidad y empieza a caminar en pos de esa promesa que Dios le ha hecho. Eso, ahí hay fe. Entonces dice la palabra en el versículo 1: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Yo tengo la plena convicción de que lo que yo le he pedido al Señor lo dará en la medida en que Dios me haya dado palabra. Y tengo la convicción que Dios lo hará en la medida en la que yo camine basado en la palabra de Dios y basado en mi conocimiento de Dios. Entonces, si yo tengo el conocimiento de Dios, estoy plenamente convencido que Dios no miente. Estoy plenamente convencido que Dios tiene el poder para transformar esa circunstancia difícil, esa circunstancia negativa, o tal vez para cumplir ese anhelo que yo tengo y darme lo que yo le estoy pidiendo, y Dios tiene el poder. Entonces, cuando yo tengo esa certeza me genera mi convicción. Vamos a mirar el versículo 2. Versículo 2 dice: porque por ella, ¿quién ella? Por la fe. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Versículo 3: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas invisibles. Entonces, miremos varias palabritas acá que son importantes para ir entendiendo y escudriñando lo que verdaderamente es la fe. La fe, en serio, mire, no es el convencerse de que siempre lo que tú pides es lo que conviene, de que siempre lo que tú pides es lo que se te va a dar. No es eso no es fe. Vamos a mirar, es porque por ella recibieron aprobación. Cuando me habla de recibir aprobación por la fe, recibieron aprobación los antiguos. ¿Aprobación por parte de quién? De parte del Señor. Entonces, lo que yo estoy pidiendo, el enfoque que yo tengo, tiene que ser aprobado por Dios primeramente. O sea, no es todo lo que yo quiera, no es la ocurrencia que yo tenga, sino que lo que yo pido debe ser aprobado por Dios. Mire lo que dice: porque por ella, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. Hay dos cosas aquí. Dios debe aprobar. Dios aprueba lo que yo le pido. Pero a estos hombres que tienen fe, Dios los aprueba. Entonces, también yo tengo que ser aprobado por Dios por mi manera de caminar en la fe, ¿cierto?
Dice, porque por ella recibieron aprobación, ¿quiénes? Los antiguos. Ahora, los antiguos no me habla aquí de los viejos, sino las generaciones anteriores, ¿cierto? Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Eso quiere decir que es la palabra de Dios la que mueve, es la palabra de Dios la que tiene el poder de transformar, y esas dos cosas, ¿sí? La aprobación en lo que yo quiero, lo que necesito, porque debe ser aprobado por el Señor, porque no es que todo lo que tú pidas de una va a ser concedido como tú lo pidas, ¿cierto? No es necesariamente porque todo tiene que redundar en el propósito de Dios, pero también nosotros tenemos que ser aprobados. ¿Aprobados en qué? En nuestra fe. Pero reitero, para yo poder tener fe tengo que tener certeza, y la certeza me lo da lo que dice el versículo 3, la palabra, el poder de la palabra de Dios. Entonces, por la fe se recibe aprobación, y la aprobación me habla de un consentimiento. En los versículos 4 y 5 me empiezan a evidenciar, ¿cierto?, lo que es fe, y eso lo vamos a ver más adelante, digamos, cuando empecemos a analizar algunos héroes de la fe, como le llama la Biblia, porque los versículos 4 y 5 me habla de la fe de Abel, y el versículo 5 me habla de la fe de Enoc. Vamos a estudiarlos un poquito en más detalle. Pero vamos a mirar otro versículo que también es mal utilizado y que se saca del enfoque, porque se saca de todo el contexto de lo que se trata el capítulo 11 de Hebreos. El capítulo 11 de Hebreos es un estudio de todas aquellas personas que obedecieron fielmente a Dios, de aquellas personas que evidenciaron esa fe profunda, esa confianza, ese respeto hacia lo que Dios decía, y creyeron en lo que las promesas de Dios representaban para sus vidas. El versículo 6 dice, en Hebreos 11 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, mire lo que me dice la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Dice acá, porque es necesario. Esa palabra necesario me dice que es inminente, que no hay otra manera, que no hay otra forma. Es indispensable. Algo. ¿Qué? Acercarse a Dios. Esta palabra me está hablando a mí de que yo necesito tener una cercanía con Dios. De otra manera, Dios, ¿cómo me va a hablar? Para conocer a Dios, para recibir la promesa de parte de Dios. Si yo no conozco a Dios y si yo no recibo ninguna promesa de parte de Dios, entonces mi certeza, ¿cuál va a ser? ¿Y cuál va a ser mi convicción? Yo no voy a tener ninguna convicción. Y te digo algo, por mínimo o por muy grande que sea tu necesidad o que sea tu deseo, Dios te habla. Lo que tú tienes que tener es un oído atento y acercarte confiado en que en la palabra de Dios vas a encontrar la respuesta a tu necesidad. Es ahí donde está la clave. Pero dice la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en Él. Crea en Dios. Quiere decir que tenga la convicción de quién es Dios. Pero no vamos a lograr nada sin tener cercanía con Dios. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que muchas personas solo se acercan a Dios cuando tienen una necesidad sentida. Muchas personas solo se acuerdan de que existe un Dios al cual nosotros debemos honrarlo en medio de la oración, en medio incluso de los buenos momentos de la vida. Hay que ser agradecidos. En todo momento, en todo lo que hagamos, consultémosle a Dios. Dios traerá la paz en todo lo que tú hagas. Entonces dice la palabra, porque es necesario que al que se acerca a Dios, ¿qué? ¿Qué pasa? Dice, crea que Él existe. Si tú no crees en Dios plenamente y no tienes una convicción total de quién es Dios, la pregunta del millón es, ¿a quién le estás clamando tú?
¿En quién estás depositando la confianza? Es imposible recibir algo si yo me voy a acercar a alguien que ni creo en esa persona, que no la conozco, a pedirle algo. Y dice, es necesario ahora que el que se acerca a Dios crea en Él, ¿sí? Y creer en Dios solo se puede lograr en la medida en que estemos en una comunión constante. Si no hay una constante comunión con el Padre, yo difícilmente voy a creer. Ahora también me dice, y es necesario, ¿sí?, creer que Él es remunerador. ¿Qué es remunerador? Remunerador es beneficioso. Entonces dice que y creer y que es remunerador de los que le buscan. Entonces mire cómo este versículo, vuelvo a leerlo completo para que ya contextualicemos. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Porque es necesario, es indispensable que el que se acerca a Dios, ok. Entonces, parte de lo que implica la fe es acercarme a Dios. Sí, Señor. ¿Cómo? Creyendo que Él existe. Ok. O sea, no es de cualquier manera, no. Si tú, miren, hay gente que llega y Señor, concédeme esto, por favor, yo te lo pido, gracias, Señor. Y esa fue su oración sentida. Créame que ni siquiera conoces a Dios. Ni siquiera conoces que Él merece toda la honra, todo el respeto. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿De qué manera lo haces? ¿Cuánto tiempo de tu día utilizas para acercarte al Padre? Ahí estamos evidenciando qué tanta fe, qué tanta cercanía tenemos con Dios, ¿cierto? Entonces dice, bueno, es necesario, es indispensable, listo, acercarme a Dios. Listo. ¿Qué más? Creer que Él existe. Ok. Listo, yo tengo que creer que hay un Dios que existe, que tiene todo bajo control, que lo conoce todo, lo sabe todo. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más necesito saber? Que Él es el beneficio, que Él es mi remunerador. Dice la palabra remunerador, que es beneficioso para mí. Entonces, que Él busca mi beneficio en la medida en la que yo lo busque, dice, y que es remunerador de los que le buscan. Quiere decir que si tú estás esperando algo de Dios, pero no lo estás buscando, ahí no hay fe. Ahí no estás agradando a Dios, porque la fe implica varios elementos, algo necesario, acercarme a Él, creer en Él y depositar mi confianza, creer que voy a recibir un beneficio de acuerdo a lo que Él me diga. Ahora miren, el beneficio no siempre se da en el hecho de que lo que yo pida recibo. Muchas veces lo que yo pido ni siquiera me conviene y Dios sí sabe lo que me conviene. Entonces, como Dios sabe lo que me conviene, Él me podrá dar algo mucho mejor y mucho más grande que lo que yo le estoy pidiendo. Por eso es que se necesita, y cuando la palabra me dice que Él es remunerador o beneficioso para mí, entonces yo tengo que sujetarme a la santa voluntad de Dios, porque Él conoce mi beneficio, Él conoce lo que más conviene para mí. Y cuando yo deposito mi plena confianza es cuando yo empiezo a ver los resultados. Entonces en ese momento estoy agradando a Dios, porque me estoy acercando en plena confianza, porque me estoy acercando a Dios, ¿cierto?, creyendo en Él y sabiendo que no hay otra manera. Lo demás serán esfuerzos humanos. Miren lo que dice, más adelante vamos a hablar acerca de Abraham. Pues no más adelante, pero el próximo domingo sí hablaremos acerca de Abraham. Pero antes de ir allá, miren lo que dice Romanos 4:18, que también me habla acerca de la fe. Él creyó, o sea, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, fue lo que le dijo Dios. Y estamos leyendo Romanos 4:18-19, versículo 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto,
puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Estos 3 versículos nos van a explicar y nos van a aclarar un poco más lo que yo les acabo de leer. Eso de que sin fe es imposible agradar a Dios, y que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a mirarlo bien acá. Aquí nos abre un panorama muy claro. El versículo 18 dice, Romanos 4:18, Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo así? Vamos a mirarlo porque está explicado en el versículo 19. Dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Ahí está la explicación. Él creyó en esperanza. ¿Esa esperanza cuál era? La primera esperanza, la palabra que Dios le había dado. Ahí en el mismo versículo 18 le dice, así será tu descendencia. Cuando Dios lo saque, le dice, mira las estrellas, así te daré una descendencia. Había una promesa, había una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Entonces Abraham dice, la palabra dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Él mira la promesa de Dios, y la otra esperanza era su propia realidad. ¿Cómo así? Cuando él contempla su propio cuerpo y mira que es un hombre de 100 años y mira a su esposa y dice, no, la matriz de esta mujer ya, ¿cómo me va a dar un hijo? Entonces viene esperanza contra esperanza, la realidad contra la promesa de Dios. ¿Cuál de las dos esperanzas primaba? La esperanza que tengo según mi realidad, que era un panorama sombrío, y si me pongo a mirar ese panorama, yo creo que diría Abraham, si miro el panorama real, pierdo. Pero si miro la esperanza que está en el Dios Todopoderoso, en el Creador, ¿sí? En el que me dio una palabra a través en el cual me decía que así será tu descendencia como las estrellas. Entonces esas dos luchas, ¿sí? La realidad frente a la promesa de Dios, Abraham dice, me quedo con la promesa de Dios y sigo caminando en la promesa de Dios. ¿Sabes algo? Ahí hay fe. Entonces, ¿qué elementos podemos contemplar en estos versículos que acabamos de leer? Palabra de Dios, ¿verdad? Abraham y Dios tenían una relación estrecha. Dios hablaba, Abraham obedecía. Cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, y llega el hombre y le dice, Sara, nos vamos, coja sus corotos que nos fuimos de aquí, ¿sí? Y Sara dice, bueno, pero ¿para dónde? No tengo ni idea. Dios me dijo que nos fuéramos y Él me guiará. Eso es fe. Pero Dios le habló constantemente a Abraham. Entonces ahí había una comunión, ¿cierto? Había una cercanía con Dios, y ahí empieza la fe. Entonces en medio de esa cercanía Dios le hace una promesa a Abraham. ¿Ves? Entonces tenía Abraham todos los elementos para que su fe fuese fortalecida. Pero a veces queremos andar sin que Dios nos haya dado una palabra. A veces queremos andar, creemos tener fe, pero cuando contemplamos la realidad, cuando Abraham mira su cuerpo y dice, no, pero ya tengo 100 años, ¿de dónde hijos? Y mi esposa Sara, ¿de dónde? Entonces viene esa fe que se fundamenta y que se alimenta de la palabra de Dios, de conocer a Dios. Y mire lo que dice el versículo 20. El versículo 20 de Romanos 4. Romanos 4:20 dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham, ¿qué hizo? No titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Si las circunstancias tuyas te dicen no, pero Dios te dijo un sí, entonces lo que tienes que hacer es darle la gloria a Dios.
Da la gloria a Dios porque están en esas circunstancias, en medio de esas dificultades, Dios se va a glorificar. Eso es lo que Él espera de ti, porque tú estás diciéndole: Señor, yo tengo una plena convicción que lo que tú me dijiste, eso harás. Y yo creo en ti y tengo la certeza que tal como tú lo dijiste, así se hará, Señor. Por más que la gente te llegue y te diga: no puedes, no lo harás, no lo lograrás, que digan lo que quieran, que Dios dijo algo, y si lo dijo diferente, Él lo cumplirá. Eso fue lo que hizo Abraham. Eso es fe. Así tú mires las circunstancias, nunca dudes del poder de Dios. Allí radica la verdadera fe. Ahora vamos a ver algunos hombres de fe. Vamos a mirar Hebreos 11:4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Tremendo lo de Abel. Vamos a contextualizarnos en la historia de lo que pasó con Caín y Abel. Y todo empezó por unas ofrendas, ¿sí? Unas ofrendas en las que habían dos hombres, un hombre de fe, Abel, y un hombre que sencillamente creyó o desconoció a Dios y creyó que cualquier cosa para Dios estaba bien. Y allí radicó la esencia de todo el problema entre Caín y Abel. Vamos a mirar. Esta historia está en Génesis 4, versículos del 1 al 8. Dice: y el hombre conoció a Eva, el nombre es Adán, conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Aquí Eva estaba creyendo que Caín era el hijo de la promesa. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pero Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y viene, creo que una de las respuestas más grotescas que yo veo de parte de cualquier ser humano hacia Dios. Y viene en Génesis 4:9. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, o sea, Caín le responde: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Imagínate la creación respondiéndole hacia el Dios Todopoderoso, al Creador. La primera o segunda generación relacionándose de esa manera con Dios. Pero aquí esta historia era para contextualizarlos. Y ya vamos a ver, tal vez ustedes dirán: pero ¿y ahí en qué radica la fe? Pues bueno, pues sí, en Hebreos 11, que es el que estamos estudiando, es el versículo central, estamos hablando acerca de los héroes de la fe, y uno de esos es Abel. Entonces vamos a mirar por qué Abel es un héroe de la fe. 1. Ofreció a Dios lo mejor. Eso es fe, porque eso es conocer a Dios, eso es honrar a Dios. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer en cada cosa que hagamos, en todo lo que digamos, en lo que hacemos diariamente. Debemos honrar a Dios, debemos hacer lo mejor para Dios. Y eso fue lo que hizo Abel. Dice la palabra en 11:4, Hebreos 11:4, por la fe, mire que cómo dice: por la fe
Abel, ¿qué hizo? Ofreció a Dios. ¿Cómo? ¿Qué le ofreció? El mejor sacrificio que Caín. ¿Qué más? Por lo cual alcanzó testimonio. ¿Testimonio de quién? De parte de Dios. ¿Y cuál era el testimonio? Dice la palabra, testimonio de que era justo. Dice la palabra, sigue el versículo 4, dando Dios testimonio de sus ofrendas, Dios mismo, testificando de lo que Abel hacía, de las ofrendas que Abel entregaba. Esa era la fe. Porque yo me imagino que cuando recibe, Dios está ahí y recibe las dos ofrendas, y el uno entrega lo que primero se encuentra, y el otro dice la palabra que entregó como de su grosura, de lo mejor. Más aún me dice de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura. Es decir, no le entregó de su utilidad, sino de lo primero que encontró, ¿sí? De lo mejor que encontró Abel, le entrega eso al Señor. Fue lo mejor. Entonces, eso lo califica la palabra de Dios como fe. La fe no es solo lo que tú digas para pedirle al Señor. La fe tiene que ser evidenciada con lo que hacemos diariamente. Porque en la medida en que tú evidencies que hay un Dios santo que merece lo mejor, que hay un Dios que es justo y merece lo mejor, en esa medida estás siendo evaluado por parte del Señor. Y entonces Dios mismo, dice la palabra, dará testimonio de tus ofrendas, de lo que tú hagas, como tú lo hagas, cómo le sirves al Señor. Eso es lo que tenemos que mirar, eso es lo que tenemos que evidenciar, y servimos al Señor en donde estemos, en todo lugar. Vamos a mirar en Génesis capítulo 4, versículos 5, 6, y vamos a mirar qué pasó con la ofrenda de Caín. Dice, pero a Caín su ofrenda no miró Dios con agrado, y Caín se enojó y su semblante demudó. Entonces Caín no aceptaba, ¿sí? Tenía que decirle, no, sí, mijo, lo suyo está bien, para que el niño no se ponga bravo. Pero si Dios no lo aceptó, hubo enojo y su corazón fue transformado. Evidenció externamente, porque dice que su semblante cambió, demudó, dice la palabra exactamente. Evidenció en su semblante lo que había en su interior. Y en su interior, ¿qué tenía? Orgullo. Orgullo. Esas personas que creen que cualquier cosa que ellos presenten tiene que ser lo mejor, tiene que, ay no, gracias, de verdad, sí, Dios tenía que haberle dicho, ay Caín, de verdad, muchas gracias por haber traído algo. No, porque Dios es Dios y nosotros tenemos que conocer eso. Él merece lo mejor. Caín sintió envidia y dice la palabra, mire lo que dice el versículo, y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante desnudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué demudó tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. ¿Qué demuestra eso? Que Dios conoció el corazón de Caín, y Dios le dice, tú estás bravo porque no has sido aceptado. Tú estás enojado y tu semblante lo evidencia porque tú querías ser exaltado, ser el mejor. Eso es orgullo. Dice, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, el pecado te desea. Estás a punto de caer en el pecado, pero tú debes dominarlo. Pero no podía dominarlo por todo lo que él tenía en su corazón. En el versículo 8 dice, Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El tema aquí es, ¿qué tenía que ver Abel si fue Dios el que no le aceptó la ofrenda a Caín? Entonces él quiso eliminar todo lo que le pudiese hacer competencia delante de Dios. Pero así no es como funciona. Dios mira corazones. Vemos en el versículo 9,
Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guardián de mi hermano? Pasa lo mismo que en el huerto del Edén, cuando Dios le pregunta a Adán: hey, ¿dónde están Adán y Eva? Dios sabía dónde estaban. Aquí Dios sabía dónde estaba Caín. Y cuando le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le responde: no sé. Él sí sabía, pero ¿sabes algo? Dios también lo sabía, sino que Dios estaba dándole la oportunidad aún a Abel, a Caín, perdón, de que se arrepintiera. Era la oportunidad para arrepentirse y no su orgullo, su prepotencia. Vamos a ver la ofrenda de Abel. ¿Por qué le dicen que por la fe Abel? Dice: fue una ofrenda genuina, versículo 4. Dice: y también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas, de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Mire qué fue lo que mira primero: a Abel. Él no miró primero la ofrenda, miró primero con agrado a quién, a Abel. ¿Por qué? Por lo que había en su corazón. Entonces, de lo que haya en nuestro corazón y expresemos, así será la medida de nuestra fe. En lo que tú le entregues a Dios, en que tú bajes delante del Señor y delante del Señor te presentes de una manera humilde. Ahí hay fe, porque tú conoces a Dios, ¿cierto? Ahora, esta era una ofrenda de adoración. Esas ofrendas de adoración en este caso, él sacrificó de lo mejor. En cambio, cuando nos habla de Caín, Caín llevó del fruto de la tierra, sencillamente normalito. Es curioso ver que la mayor parte de los versículos de estos que acabamos de leer en Génesis hablan de Caín y muy pocos hablan de Abel. Pero dice la palabra de Dios que aún Abel, ¿sí? Mire lo que dice: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y miren lo que dice la palabra aquí, ya terminando con Abel: y por la fe, estando muerto, todavía habla. Perduró en el tiempo. Aquel que honra a Dios con lo mejor y lo hace de corazón, mire lo que pasa: por la fe perdurará. Será testimonio vivo. El Dios mismo testificará de ti y de mí en la medida en que honremos a Dios, en la medida en que lo conozcamos, en la medida en que nosotros creamos en Él, en la medida en que nosotros tengamos esa convicción de quién es Dios. Abel entrega una ofrenda que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que tú haces en la vida que le agrada a Dios? También busca lo que no le agrada para empezar a transformar tu vida. Debemos transformar nuestra vida a tal punto que lleguemos al momento en que seamos agradables a Dios y que Dios pueda testificar de nosotros. Abel, ¿sí?, testificó el odio que su hermano sentía hacia él, la envidia que su hermano llegó a sentir hacia él, y evidenció con su ofrenda el corazón de su hermano. Obvio, el de él mismo, pero el de su hermano también. Lo sacó a la luz, lo dejó al descubierto. Otro héroe que menciona aquí la palabra. Vamos a mirar el versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viniera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Oh, qué bien. Pero ¿qué fue lo que hizo Enoc? ¿Qué fue lo que hizo Enoc para haberle agradado a Dios a tal punto que Dios no permitió que pasara por la muerte, sino que dijo: venga para acá, estemos juntos, quédate conmigo, Enoc? Miremos lo que dice la palabra. Vamos a mirar Génesis 5, versículos 21 al 24.
y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Ustedes saben que Matusalén fue el que más vivió, 900 y algo de años, ¿sí? Entonces Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 22, y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, bueno, no copié ese versículo, el versículo 24 dice, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué sucedió con Enoc? En Génesis encontramos a Enoc cuando empieza a mencionar toda la genealogía, ¿sí? La genealogía de Adán, Eva, Caín y todos sus hijos y todos estos. Resulta que Enoc fue la séptima generación, ¿sí? La séptima generación de Adán y Eva. Y dice que Enoc anduvo con Dios. Ese andar con Dios tiene que ver o me implica tres cosas. Primera, el andar con Dios implica ir en la misma dirección en la cual Dios va. Entonces, el andar con Dios implica que yo tengo que saber cuál es mi destino, cuál es mi propósito, el propósito que Dios tiene para mí, y andar en esa dirección. Eso fue lo que hizo Enoc. Cuando va uno caminando con otra persona, el otro no puede ir a 3 kilómetros de distancia o por allá retirado y decir que vamos juntos. No, vamos en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros, y por eso fue que Enoc fue considerado un hombre de fe. Un hombre de fe camina al lado del Señor. Un hombre de fe. Un hombre de fe conoce a Dios. Imagínate 300 años con Dios si no iba a conocer este hombre a Dios. Otro aspecto importante de lo que me habla de Enoc, dice, porque lo repite en el versículo 22 y en el 24, y anduvo con Dios, ¿cierto? Dice, y ese anduvo con Dios implica otro aspecto importante, y es que van por el mismo camino. Hay una palabra que dice que Dios enderezará nuestras sendas. Es decir, como que, hey, venga, usted se me había descarriado, es por acá. En el mismo camino con Dios. Y para poder andar en el mismo camino con Dios, yo tengo que seguir lo que Él me va diciendo. Tengo que ir de acuerdo a lo que es su voluntad. Tenemos un mismo objetivo, tenemos un mismo punto de llegada. Y un tercer aspecto, van al mismo tiempo con Dios. ¿Y esto qué me implica? Que cuando Enoc y Dios van juntos y andaban juntos, ¿cierto? Te implica que para que yo pueda caminar con Dios, tengo que, 1, ir en la misma dirección, 2, ir en el mismo camino, y 3, ir al mismo tiempo. Quiere decir esto, que mis tiempos no son los mismos de Dios. Por lo tanto, yo me tengo que sujetar a los tiempos de Dios, y eso es fe. Yo lo que no puedo hacer es pretender que todo lo que yo pida tiene que ser concedido. Yo lo que no puedo hacer es pretender que todo lo que yo pida o quiera, ¿sí?, tiene que ser en el tiempo que yo disponga y no en el tiempo de Dios. La palabra de Dios hoy nos quiere llevar a esas vivencias de fe. ¿Qué hablar de Abraham? Vamos a mirar más lo que nos queda. Los que nos quedan. Noé, hoy no lo vamos a trabajar, hoy no lo vamos a ver, hoy no vamos a ver todo lo que nos puede enseñar Noé, pero 100 o 20 años construyendo una barca y siendo la burla de todo el mundo. Eso es fe. Entonces vamos a empezar a mirar, porque hay una razón de ser en la que estos hombres están mencionados
uno a uno. Pero al que más despliegue se le da en Hebreos 11 es Abraham. Pero uno a uno están mencionados. Hay otros que están mencionados detalladamente, pero no se les da, están todos relacionados en un solo versículo. Y hay otros héroes que son anónimos. Te digo algo, tal vez nosotros seamos unos héroes anónimos. No interesa. Lo importante es el concepto que Dios tenga de ti y de mí. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos siga llenando de verdadera fe, que nos siga llenando de su amor, de su voluntad, de su propósito, que nos quite todo orgullo y todo impedimento, todo lo que nosotros veamos que no nos deja relacionarnos, que no nos deja mantener una fe con Él. El mismo Jesús dijo que todo lo que pidiéramos lo debemos pedir en el nombre de Jesús, que se lo pidamos al Padre y todo será hecho, pero en la medida en que nosotros tengamos fe. Pero si nosotros no conocemos a Dios, no nos acercamos a Él, Dios no nos da una palabra, ¿cómo podremos recibir lo que pedimos? Vamos a orar. Algo muy importante que quiero recalcar: si por alguna razón tú llegas a mirar las circunstancias que te rodean y esas circunstancias te muestran un panorama oscuro y sombrío, mira lo que Dios te ha prometido y eso te llenará de fe. Tiene que ser la fe con la cual tú te guíes, no serán tus circunstancias. Abraham miró su cuerpo, pero le creyó más a la promesa de Dios. Créele más a lo que Dios te ha prometido. Vamos a orar. Amado Padre, yo te doy gracias, mi Señor bendito, por todo tu amor. Te doy, Señor, toda la gloria y toda la honra, Dios. Gracias, mi Señor bendito, por entregar la vida a Jesús por nosotros y acercarnos al Padre. Hoy podemos tener comunión con el Padre. Hoy podemos escuchar tu voz, Señor. Hoy podemos relacionarnos contigo y llenarnos de fe, Señor. Ayúdanos, Señor. Tal vez en nuestra debilidad, tal vez en los momentos de dificultad miramos mal las circunstancias, pero hoy un hombre como Abraham nos enseñó, aunque antes que las circunstancias está el poder de Dios. Gracias, amado Padre, por cada domingo que nos estás dando para enseñar la palabra. Te damos, Señor, gracias, Señor, por esta palabra de hoy que va a fortalecer nuestra vida y ojalá pueda transformarla, Señor, para la gloria tuya, para la honra tuya, Señor. Te bendecimos, Padre eterno, y te doy la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, cada 8 días nos estamos congregando ya en vivo. Así es de que los esperamos. Lo único que tienes que hacer es inscribirte y en Unicentro de Occidente esperar el transporte que los traerá hasta acá y los volverá a dejar allá. Entonces, muchas bendiciones para todos. Les queremos mucho y esperamos verlos pronto. Bendiciones, un abrazo. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar. No hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Solo vente conmigo, ya estamos listos. Disfruta a Cristo, mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos.